Hoy en día es muy común escuchar estoy deprimido, me siento deprimido y al rato vemos a las personas como si nada. ¿Realmente es depresión? ¿Cómo se vive un estado depresivo? Todo esto lo estaremos platicando el día de hoy en este episodio. Y para hacerlo me acompaña mi carnal Alejandro Mazar. Carnal, ¿cómo estás? Carnal, muy bien, con gusto de empezar un episodio nuevo, de hablar de un tema tan interesante, de un tema que tiene que ver con la depresión, que realmente, como tú bien dices, es importante aprender a saber qué es, cómo identificarla, cuándo tenemos depresión, cuándo no tenemos depresión, porque hay muchos casos, carnal, de depresión que, como tú bien lo comentaste ahorita al inicio, tienen todavía un retorno a un estado de equilibrio. Hay estados donde ya el retorno es muy difícil, pero hay muchos donde sí hay retorno a ese estado de equilibrio, carnal. Claro. Fíjate que el día de hoy me gustaría hablar un poquito, ¿verdad? Desde lo científico, desde lo que nos dice la psicología, que es la depresión, pero luego me gustaría que también empecemos a dar nuestros puntos de vista. Obviamente tú, desde lo que haces en tu consulta todos los días, igualmente yo. ¿Cómo ves? Sí, carnal, me encanta. Fíjate que desde esta perspectiva que comentas, desde esta perspectiva científica, la depresión tiene que ver con un trastorno en el estado de ánimo, ¿sí? Que puede generar una profunda tristeza, ¿sale? Ok. Entonces, se vuelve bien interesante este aspecto. Efectivamente, este estado depresivo se va a caracterizar por una profunda tristeza. La palabra depresión ya lo hablamos en un video previo, que para los que no lo vieron lo pueden ver, donde ahí realmente somos muy puntuales en cada uno de los aspectos que acompañan este padecimiento. Efectivamente, se va a ver acompañado por una tristeza y la palabra depresión significa como presionar hacia abajo. ¿Qué significa? Una persona que se encuentra en un estado de depresión, prácticamente toda su vida, todas las situaciones que ha vivido y que obviamente no fueron agradables, le empujan hacia abajo. Es bien importante, carnal, señalar, y creo que es oportuno, que las situaciones que nos van a afectar son las que no son gratas. Obviamente aquello que es grato en nuestra vida, en lugar de hacernos sentir mal o hacer que nuestro cuerpo trabaje de manera incorrecta, obviamente pues no va a ser así. Las cosas agradables hacen que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, ¿qué va a favorecer este estado depresivo? Todo lo desagradable que hemos vivido, que nos provoca una tristeza profunda y que sentimos que nos aplasta. Fíjate, bro, desde un aspecto a lo mejor psicológico que tiene que ver con la cuestión emocional, pudiéramos decir, tenemos 5 emociones básicas, ¿sí? Podemos, desde el acróstico que define Muñoz Polit, podemos decir matea, ¿sí? Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. La tristeza está dentro de esas emociones básicas que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuándo la podemos traducir de alguna manera en sensaciones de depresión? ¿Cuándo podemos sentir ese hundimiento? Vamos a pensarlo así, la tristeza es una emoción básica natural, la vamos a sentir. Pero si a esa tristeza yo le sumo un pensamiento, si este pensamiento es destructivo, si este pensamiento es un pensamiento catastrófico, va a dar como resultado sentimientos de depresión, sensaciones de hundimiento, como tú bien lo señalaste hace ratito, sensaciones de hundimiento. Si yo le pongo a esa tristeza normal, natural que todos sentimos, pensamientos constructivos, puedo desarrollar sentimientos a lo mejor de inspiración, sentimientos a lo mejor, no sé, de reflexión, sentimientos que evoquen un ir hacia adentro. Entonces, se vuelve bien interesante ir detectando esto porque, como tú bien comentas, no todas las tristezas tienen que ver con esta parte. Claro, no todas las tristezas son depresión,
¿Qué es la tristeza o para qué llega la tristeza? Normalmente cuando tenemos una pérdida, ya sea afectiva, ya sea de un familiar, de una mascota, de un estatus social, de una cuestión moral, cualquier pérdida que nosotros tengamos evoca en nosotros la tristeza. ¿Por qué llega la tristeza? Esta llega como una forma de decirnos: tu realidad ha cambiado. Wow. Ya no es igual, ya no es la misma. Entonces la tristeza nos prepara o nos conecta a vivir con un duelo. Que dicho sea de paso, carnal, me gustaría recordarle a todas las personas que nos escuchan que ya tenemos un episodio del duelo, que creo que vale mucho que por ahí se puedan dar la vuelta para que vean todos los aspectos que abordamos ahí. Pero bueno, entonces la tristeza que aparece cuando algo pierdo me ayuda a vivir una cuestión de duelo. Si yo logro vivir de manera correcta esta condición del duelo, ningún problema. Perfecto, me adapto a mi nueva realidad y sigo adelante. Pero si yo no logro procesar de manera correcta esta condición, yo digo: no puedo vivir sin eso que me falta. No concibo una vida sin ese objeto, persona, estatus o lo que sea. Y cuando esto se prolonga, puede aparecer, que más adelante vamos a profundizar un poquito más, pero pudiera empezar a haber estadios depresivos. Totalmente, carnal. Ahorita con lo que comentas, fíjate que se me viene a la mente esto. El enojo y la tristeza son primos, ¿sí? Son primos, están muy unidos y se caracterizan o surgen por cuestiones muy semejantes. Tú decías, la tristeza llega para decirme que algo ha cambiado. Ajá. Cuando yo rechazo lo que cambió, puede llegar o el enojo o la tristeza, dependiendo la personalidad de cada persona y dependiendo incluso las creencias referente a las emociones, dependiendo la historia de vida. Pero normalmente cuando yo rechazo eso que ha cambiado, cuando yo rechazo la experiencia que está viviendo, que está pasando en ese momento, viene la tristeza, viene el enojo. Y de ahí lo demás va dependiendo de nosotros, va dependiendo de los recursos internos, externos que nosotros podamos tener para poder salir adelante. Claro. Si no tengo los suficientes recursos externos, sería bien importante aquí abrir nuestros ojos, pedir ayuda, hablar. Para esto vale mucho la pena expresar, carnal, nuestros sentimientos. Oye, carnal, ando triste. Escúchame, ayúdame, dame un consejo. O sea, qué bonito sería entrar luego como en estas sintonías de externar las emociones de forma natural para no reprimirlas, claro, y que en el futuro no puedan desencadenarse en situaciones tan complejas, carnal. Fíjate que eso es lo ideal, ¿verdad? Claro. Y es algo que le recomendamos a las personas que vayan detectando que tienen alguna de estas cuestiones. Porque ahorita dije, la tristeza viene por un hecho, ¿no?, que yo puedo identificar, pero la depresión viene tiempo después. Y a veces yo ni siquiera me acuerdo del hecho. Entonces, un elemento de la depresión es esa tristeza que apareció tiempo atrás y que en ocasiones vamos a tener que llevar un trabajo terapéutico para ir recordando las diferentes situaciones que fuimos viviendo. Pero otro elemento que también se puede dar en este proceso: estoy triste, estoy viviendo mi duelo, llega el momento donde no me veo sin aquello que perdí. ¿Qué es lo que también se puede desarrollar en la persona, en el paciente? Una gran falta de ganas por vivir. La persona, sin eso que se perdió, ya no le encuentra sentido a la vida. Ya nada tiene el mismo sabor que tenía antes. Por lo tanto, la persona dice: nada me llama ya la atención. Cosas que disfrutaba anteriormente, hoy ya no las disfruto. Por ejemplo, salir a un restaurante, salir a visitar familiares, salir con amigos. La persona, como tiene ese gran vacío por lo que perdió y una profunda tristeza, empieza a dejar de ver todo lo que está a su alrededor porque únicamente se centra en su pérdida. Claro, carnal. Únicamente se centra
en esa cuestión de pérdida. Y fíjate, estos casos son bien comunes, o sea, bien repetitivo. Podemos luego mirar en psicoterapia cómo de pronto podemos empezar a sentir o experimentar falta de ganas de vivir, falta de motivación, falta de este algo que hay dentro de nosotros para experimentar este gran regalo que se llama vida. Y yo creo que aquí vale mucho la pena decirle a todas las personas que están en casa, que nos escuchan, que, híjole, sí, perder es difícil, pero toda pérdida siempre trae consigo una ganancia. Será importante entonces obligarnos, ayudarnos, empujarnos para poder acercarnos a esa ganancia, hacer nuestra esa ganancia, integrar esa ganancia, y en la medida que vamos buscando esa otra parte, poder seguir adelante. Porque realmente la vida es fantástica, la vida es maravillosa, y llega un punto conforme vamos viviendo en donde nos damos cuenta que es un regalo y en donde empezamos a amar profundamente la vida, carnal. Sí, porque la trampa está en que a veces la persona cree que si vive, que si disfruta, ya no le interesa aquello que perdió. Me ha tocado ver madres que pierden a un hijo y entran en esta condición. Ya no quiero disfrutar lo que antes disfrutaba porque siento que estoy quedando mal con el hijo que ya no está, o cualquier situación. Entonces esa es la trampa. Dejo de querer vivir por no faltarle al recuerdo de lo que ya no tengo. Claro, carnal. Y fíjate, otro aspecto dentro de esta misma parte que tú estás hablando, de pronto, por ejemplo, en la actualidad, el entorno se vuelve bien complicado. El entorno se vuelve bien difícil. Hoy las redes sociales pareciera que están a favor de nosotros, pero a veces juegan en nuestra contra, ¿sí? Y lo que vamos mirando en las redes sociales que van haciendo los demás, podemos irlo comparando con nosotros. Y podemos decir, es que yo no tengo eso. Es que ¿por qué yo no puedo hacer eso? Es que ¿por qué yo no puedo tener o lograr cierta experiencia? Entonces, en la medida que me voy comparando con la vida de otros, empiezo a aventar mi vida, empiezo a rechazar mi vida. Y esto se vuelve bien complicado porque aquí pudiéramos creer que estamos en depresión. Puede este aspecto generarnos depresión en el futuro, pero en el momento tiene que ver con un profundo rechazo hacia nuestra vida, con una desconexión hacia quiénes somos y hacia lo que necesitamos vivir. Y esto provoca y genera también esto que dices, carnal, de falta de ganas de vivir. Así es. Otro elemento, carnal, que acompaña estos procesos depresivos es el llanto. Fíjate que el llanto es un tema un poquito controversial, porque efectivamente el llanto nos ayuda a liberar cuando sentimos un gran dolor. Ante la pérdida de algún familiar, ante alguna situación que nos genera molestia, que nos genera dolor o nos genera sufrimiento, el llanto nos puede ayudar a liberar. Pero en el caso de este tema de la depresión, el llanto conecta a la persona con una etapa de su infancia. El episodio anterior hablamos del niño interior, ¿verdad? Que por ahí también lo pueden encontrar las personas que nos escuchan. Entonces, cuando la persona entra en este conflicto, tiene una regresión a esa etapa infantil, donde el niño no puede expresar lo que siente, no puede expresar su dolor. Vamos a pensar, el niño está pequeño, todavía no sabe hablar, se cae, se golpea y no puede decir, ¡ay, me duele! No puede decir, me duele la cabeza, no, me duele la rodilla, me duele el pie. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Llora. Entonces, en este estado de depresión, la persona no puede decir lo que le ocurre. No tiene palabras, no tiene forma de escribir todo lo que le ocurre o lo que le pasa. Entonces, la única manera en la que lo puede expresar es el llanto. Entonces, es un llanto que me evita expresarme, que esto es terrible, ¿no? No poder comunicar lo que nos pasa y la única opción
es a través del llanto. Híjole, qué complejo, qué bonito al mismo tiempo, porque es un mecanismo que tenemos ahí y como tú bien dices, carnal, se vuelve controversial porque a veces sí, este llanto me regresa, pero a veces Ajá. también la falta de expresión del llanto, o sea, esa creencia a lo mejor errónea de que el llanto puede ser malo, a lo mejor ahorita podemos tocar algunos aspectos cuando ya se vuelve patológico, cuando ya tiene que ver con esta parte de la depresión, pero Ajá. hay una etapa en donde el llanto es sanador. Y cuando nosotros vamos atorando ese llanto dentro de nosotros, lo vamos bloqueando porque creemos que si lloramos vamos a ser débiles, creemos que si lloramos Ujú. de alguna manera, vaya, la gente nos va a ver mal, etcétera. Entonces vamos reprimiendo tanto que se acumula y yo he visto, carnal, me ha tocado ver casos en Sí. donde cuando hemos reprimido tanto esta situación desemboca en depresión o ansiedad. Ujú, por supuesto. Se da esa regresión, ¿verdad? Cuando la persona reprime o cuando las circunstancias le rebasan, como esto que venimos comentando, la tristeza, el duelo no resuelto, la falta de ganas por vivir. También esta condición puede llevar a esa regresión a la etapa de la infancia. Incluso las personas no pueden articular palabra y únicamente vamos a ver que viene el llanto. Claro. Entonces, efectivamente, creo que puede haber un aprendizaje en algunas personas en donde llorar quizá no es de hombres o llorar tiene alguna connotación de debilidad, y dentro de esta condición de la depresión vemos al llanto también como un aspecto que busca liberar porque la persona no puede expresar nada. Claro. Entonces es un elemento más también que forma parte de esta etapa depresiva. Vemos a la persona, al paciente, llorando porque no puede articular o expresar o describir qué es aquello que le pasa. Fíjate, carnal, ¿cuándo, ¿cuándo pudiéramos pensar que el llanto se vuelve patológico? ¿Cuándo de alguna manera podemos decir, híjole, ya no está bien esta situación? Yo creo que tenemos que Ajá. hacer mucha conciencia, mucha introspección, mucha autoobservación, al menos dentro de la psicología transpersonal y bueno, de muchas otras psicologías. También es lo que se va proponiendo, ¿verdad? Esta parte de autoobservación constante. Yo creo que tenemos que ser muy honestos con nosotros y observar cuando ya utilizo el llanto con ciertos fines, con una ganancia secundaria. Al principio es complicado esto, porque lo utilizo con una ganancia secundaria y lo utilizo a mi favor. Y como me sirve, Ujú. pareciera que el llanto es mi aliado, pero ya no está cumpliendo el objetivo de liberarme, porque ya estoy buscando una ganancia secundaria, que me hagan caso, que me vean, que me apapachen, etcétera. Pero eso que en un principio me ayudó, lo repito tantas veces y al repetirlo tantas veces, ese llanto puede hacerse como la bola de nieve que baja luego de las montañas, ¿verdad? Como una avalancha. Y entonces, Ajá. cuando nos atrapa, llega un punto en donde hay pacientes que dicen, es que no sé ni siquiera por qué estoy llorando. Es que Ujú. no sé ni siquiera identificar realmente lo que está sucediendo, pero lloro y lloro y lloro y lloro. Aquí en esta parte luego yo también sugiero mucho la cuestión de no juzgarnos. Si estás llorando, pues llora. O sea, es como una llave que Claro. necesitamos abrir, suelta, saca, libera, pero después límpiate los ojos y sigue adelante. Porque Ujú. cuando ya se vuelve como una enfermedad esta situación, como algo patológico, como cualquier enfermedad, carnal, si la apapachamos de más, al final de cuentas se vuelve en nuestra contra. Sí, entonces es muy bueno distinguir, ¿verdad? ¿En qué punto se encuentra ese llanto? ¿Es un llanto liberador, sanador? ¿Es un llanto, como tú bien dices, que nos da una ganancia secundaria? ¿O es un llanto que forma parte de un proceso depresivo, ¿no? Y es ahí donde considero yo que es importante el profesional de la salud para que pueda hacer una correcta evaluación
y apoyarnos en ese proceso. Otro elemento, carnal, que forma parte de este proceso que se va viviendo y que nos va llevando a un cuadro depresivo es el tema de la ansiedad. Claro. La persona puede llegar a sentirse inquieta sin saber por qué, no encontrar ninguna razón que le produzca esa inquietud, pero la siente, y esta ansiedad se empieza a somatizar. Notamos que el corazón puede empezar a palpitar más rápido, puede haber una sensación de que nos va a dar un infarto, que algo puede ocurrir. Entonces, todo esto también puede estar ligado a esta condición que nos lleva al estado depresivo. Fíjate, carnal, que este estado de ansiedad que tú comentas nos puede, o sea, es bien interesante porque nos puede ligar con el siguiente elemento, que tiene que ver con sentirnos en una situación de derrota. O sea, este estado de ansiedad, acuérdense que está asociado con el miedo. Entonces, como ya voy entrando en un cuadro complejo, difícil, emocional, entra la ansiedad y me genera cierto miedo, cierta catástrofe en mi mente, me provoca un pensamiento ansioso y esto me genera la sensación de que ya estoy derrotado, de que ya no hay salida, de que cada vez me voy hundiendo más. Y esto está asociado con sensaciones nuevamente, experiencias, sentimientos de la infancia que resurgen en este momento, situaciones no resueltas, experiencias no habladas, no dialogadas, experiencias incluso que tenemos reprimidas, que ni siquiera ya nos acordamos, pero que brotan en ese momento. Sí, por supuesto, y más que la persona descubre que no está bien y no haya la forma ni de pedir ayuda, ni de salir de esa situación. Entonces es muy común que ocurra esta sensación de derrota. Aparte, como yo me doy cuenta que aquello que no tuve y aquello que he perdido en diferentes ocasiones, porque vale mucho la pena señalar que las pérdidas vienen desde nuestra infancia, ya sea que perdimos el afecto de papá, de mamá, de algún ser querido o tuvimos alguna pérdida. Entonces estas pérdidas se van simbolizando en otras personas que luego al volverlas a perder se van acumulando y entramos en esta situación. Entonces yo me siento como el centro del universo y al darme cuenta que las cosas tienen valor porque yo proyecto ese valor y ya no están, siento que mi vida tampoco está. Claro. Y empiezo a entrar en este sentimiento de sentirme completamente derrotado. Entonces, es una regresión, como luego dicen, aquí hay gato encerrado, hay algo que ocurre en la vida del paciente, obviamente que lo mete en problemas, que no es agradable y que lo lleva a experimentar todo este tipo de situaciones, que es bien importante entender, tiene un trasfondo. Date cuenta que de la nada no podemos estar mal. Esta situación y cómo te sientes surge de algún momento de nuestra vida. Y el trabajo es empezar a hablar para que en alguna oportunidad lo podamos ir localizando. Fíjate, carnal, que al final del día vivimos todavía en un lugar machista, ¿sí? Y de alguna forma hemos crecido en una cultura machista. Han cambiado muchas cosas, pero como quiera de pronto pueden ir saliendo matices de nosotros, pensamientos, situaciones, etc. Entonces, desde ese machismo en donde hemos crecido, pues la tristeza está visto como algo de débiles, como algo negativo, ¿verdad? Como algo que no es de machos, por así decirlo. Por eso es una de las emociones que normalmente se vive más en las mujeres, ¿sí? Hay un porcentaje más amplio en mujeres, en hombres, según esto no. Sin embargo, yo ahí lo dudaría un poco, porque más bien puede ser esta parte de reprimir, ¿sí? Y ojo, ¿por qué digo? De ponerme una máscara, correcto, ¿no? De ponerme una máscara. O incluso también de soltar esas sensaciones que no aguanto de depresión, pero probablemente en el alcohol, en el sexo, etc. Y aquí es algo bien interesante porque, dicho esto, el siguiente punto tiene que ver con aislarnos. La persona empieza a aislarse en el sentido y en la manera en donde la persona dice, pues no me está entendiendo la gente. O sea, me ven y la gente piensa que estoy actuando,
que estoy inventando, que puedo salir de aquí. Entonces, al no ser entendido también culturalmente, porque cuesta trabajo culturalmente entender esta parte, entonces la persona, ¿qué hace? Se aísla. Y si se aísla, se va hundiendo más, se va asumiendo más. Y esto es lo que se vuelve bien complejo. Y aquí la sugerencia siempre va a ser, cuando tú te enteres de alguien que dice, oye, tengo depresión, oye, estoy deprimido, oye, no he tenido ganas de ir al trabajo, de bañarme, de hacer lo que antes me gustaba, oye, estoy teniendo pensamientos extraños, en lugar de juzgarlos, valdría mucho la pena sumarnos y a lo mejor intentar sin forzar, pero sí intentar no dejarlos solos, intentar de alguna manera sacarlos, no de ese estado, porque si intento sacarlo de ese estado voy a presionar y la persona no querrá salir ya con los demás. Más bien, en lugar de presionar, invitar a hacer cosas diferentes, invitar a salir, invitar a hacer ejercicio. La liberación de estrés, la liberación de cortisol puede ayudar muchísimo a esta parte. Entonces, puede ser una sugerencia interesante dentro de este punto, carnal. Sí, y fíjate que aquí en esta cuestión donde la persona empieza a estar como mucho en sí misma, rechaza prácticamente todo encuentro y toda convivencia en la parte exterior como una forma de decir, afuera no encuentro la solución, afuera no resuelvo esto que siento. Entonces es bien interesante cómo la persona, aunque va bajando mucho en actividad y busca más estar sin hacer nada, sin bañarse, quizá no cambiarse de ropa, alimentarse inadecuadamente, aunque la persona baja muchísimo su actividad, está débil y está cansada. ¿Por qué? Porque en su mente le está dando 1,000 vueltas al problema, tratando de encontrar la solución que no encuentra afuera, adentro de sí misma. Claro. Entonces, es un proceso en donde pareciera que la persona está buscando la solución, pero no la va a encontrar, porque quiere algo que ya no es, que ya cambió. Y el problema está en que no me adapto a mi nueva realidad. Ese es el problema. El organismo, que tiene una capacidad impresionante de adaptación, ahí se rompió. Hubo algo que hizo que se perdiera completamente el equilibrio y ya no me pude adaptar a esa condición. Entonces aquí me aíslo tratando de encontrar en mí esa solución, dejo de convivir afuera, pero no lo estoy logrando. Y la energía que se gasta mentalmente es tan alta que el cuerpo está completamente agotado. Y esta situación de agotamiento puede provocar esto que es bien peligroso, que se llama desesperanza. O sea, la esperanza es algo fantástico. Hay una serie por ahí que se llama... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero tiene que ver con Morfeo. Sharman, no recuerdo exactamente el nombre. Si los amigos de ahí que nos ven se acuerdan del nombre, pues por ahí que nos lo pongan, ¿verdad? Pero hay una serie en donde Morfeo empieza a luchar, creo que era como contra el diablo, contra un personaje que era el diablo. Entonces se vuelve interesante porque en la lucha empiezan a luchar de una forma en donde es como una lucha mental, ¿no? Es como una lucha de argumentos. ¿Quién vence a quién? Y entonces decía, no, pues yo te venzo con, no sé, la pobreza. Y entonces decía Morfeo, no, pues yo te venzo con... Y entonces la idea era ir diciendo con que iba de alguna manera acabando con esto, ¿no? Al final el diablo le dice algo muy complejo en donde la idea era de que ya se le había acabado todas las oportunidades a este muchacho, a Morfeo. Y entonces Morfeo le dice, pues yo te venzo con esperanza, decía él, con una gotita de esperanza. Mientras haya una gota de esperanza, hay vida.
mientras haya, y empieza de alguna manera a decir un montón de cosas muy lindas respecto a la esperanza, y eso vence finalmente a este otro personaje. Y aquí, ¿por qué les cuento esto? Porque de alguna manera la desesperanza es lo opuesto. La desesperanza aniquila la vida. La desesperanza nubla el juicio, nubla el pensamiento. Y cuando el paciente, cuando la persona empieza a tener desesperanza, ya hay pensamientos mucho más complejos de ya no existir, de ya no estar aquí, y empieza a imaginar cómo sería la vida si él no existiera, si ella no existiera, y esto se vuelve brutal, carnal. Así es, sí, creo que la esperanza es lo que nos lleva a levantarnos todos los días, a creer que mañana será mejor que hoy. Entonces, cuando una persona se encuentra en esta situación, no hay palabras para describirlo, es algo terrible. Pero bueno, es algo que se puede apoyar y se puede en algún momento superar. Fíjate que ya comentamos algunos tipos de depresión en nuestro video anterior, en la parte previa a este episodio. Me gustaría agregar algunos otros, carnal, que también pueden sumar a esto que ya comentamos. Por ejemplo, hay un momento en donde podemos experimentar, principalmente las mujeres, un estado depresivo por cambios orgánicos, cambios hormonales. Ejemplo, en el periodo menstrual. Antes del periodo menstrual o durante el periodo menstrual, todo el movimiento hormonal pudiera provocar estados de depresión combinados con tristeza, combinados con irritabilidad, combinados con melancolía. ¿Todo esto por qué? Por todo el movimiento de hormonas que se producen en el cuerpo de la mujer. En el caso de nosotros los caballeros no hay tanto movimiento hormonal. Diríamos, ¿por qué? Bueno, pues por el simple hecho de que nosotros no podemos engendrar vida. Esa condición característica de la mujer de engendrar vida le requiere muchísimo más trabajo hormonal, por lo tanto, cada mes que llega el periodo hormonal y al final de todo el ciclo, en la parte de la premenopausia, menopausia y posmenopausia, también hay todo este movimiento, así que ahí se pudiera experimentar por ciertos periodos este tipo de depresión orgánica. Totalmente, carnal, totalmente. Y fíjate, hay otro tipo de depresión que tiene que ver con el uso de fármacos. O sea, yo creo que siempre es bien importante ser muy cuidadosos y revisar los efectos secundarios, porque por ahí hay algunos fármacos, por ejemplo, que están asociados con el tema de la caída de cabello, ¿sí? Lo que utilizamos para este tipo de elementos puede ocasionar este tipo de sensaciones de depresión cuando de alguna forma estamos en un proceso de abstinencia. Estamos dejando el tabaco, estamos dejando el alcohol, estamos dejando alguna sustancia, algo en ese proceso de abstinencia, por supuesto también que viene estas sensaciones de depresión. Entonces vale mucho la pena revisar este tipo de elementos y bueno, preguntarle también al médico. Claro. Si algunas enfermedades también pudieran causar esta condición, por ejemplo, un problema en la tiroides, en ocasiones perder una parte de nuestro cuerpo o tener un accidente que nos lleva mucho tiempo en recuperarnos, también nos pudiera meter a este tipo de condición depresiva de manera orgánica. Algunas personas también, carnal, cuando consumen drogas y están en una etapa de abstinencia, con todo ese peso de la necesidad de volver a consumir la sustancia, también pudieran caer en este estado de depresión. Fíjate, carnal, incluso también, por ejemplo, hasta la mala alimentación. O sea, realmente todo va impactando en esta parte. La falta de vitamina B, falta de ácido fólico, etcétera. Híjole, va siendo bien interesante. Por eso luego en este proceso de crecimiento, de desarrollo, a veces el trabajo en donde se involucran muchos profesionales, muchos expertos, por supuesto que es más integral y ayuda de una manera interesante. Sí, por supuesto, creo que la alimentación es fundamental para muchas cosas. También hay otra cuestión dentro de estos tipos de depresión que es la falsa depresión, ¿no?
personas que no tienen una depresión, pero que conocen todas y cada una de estas características y las logran llevar a cabo en su día a día para obtener una ganancia secundaria. Por ahí en ocasiones vamos a ver que la persona está deprimida de lunes a viernes y el sábado y el domingo, que puede salir con amistades, que puede salir de fiesta, a la persona se le quita la depresión. Entonces hay que tener en cuenta también que las enfermedades, los problemas de salud, pueden generarle a la persona una ganancia secundaria, como cuáles, pues que te pongan más atención, que en algún momento te salgas con la tuya. Lo vemos hasta en los niños, no sé si te acuerdas, carnal, de algunos ejemplos, Sí. en donde el niño dice, me duele la cabeza, no quiero ir a la escuela, o traigo fiebre, traigo gripa, no quiero ir a la escuela. Y no es real, están buscando obtener una ganancia a través de la enfermedad. Esto también puede pasar con la depresión. Fíjate, carnal, incluso en las parejas. Híjole, esto se vuelve bien complicado. O en los hijos. En los hijos, por supuesto. O sea, por ejemplo, en el tema de pareja es bien complejo porque cuando se va a cerrar una relación de pareja, también se le puede sacar una ganancia secundaria a este tipo de síntomas para hacer que la persona a lo mejor no me deje y prolongue más su estadio conmigo. Pero todo esto se vuelve bien complejo. Sí, por supuesto. Digo ahorita los hijos porque ya ven que por ahí se puso muy de moda el término nini, ni estudia ni trabaja. Ah, claro. Y puede decir, estoy deprimido, ¿no? Por eso ni estudio, por eso ni trabajo. Papá y mamá, sáquenme adelante, ayúdenme, apóyenme. Y el hijo puede tener 30, 40, 50, 60 o hasta 70 años, ¿no? Entonces es una condición bien complicada que se debe de detectar, que también requiere cierto apoyo, porque de alguna manera para nosotros, por ejemplo, los homeópatas, esa es una forma en la que la mente está elaborando su realidad. Aunque de alguna manera no es real el problema, es un problema. Y nosotros lo abordamos desde esta manera en que su propio inconsciente y consciente abordan la situación y es importante para tratarlo. Fíjate que algo interesante de esta parte que comentas, carnal, tiene que ver con que una persona con depresión quiere salir del sufrimiento, quiere salir del malestar. Entonces hará lo que sea, hará lo que se le indique, seguirá las indicaciones. En la medida de sus posibilidades, con su red de apoyo, podrá incluso ser disciplinado, disciplinada, etc. Pero alguien que está falso, deprimido, lo más seguro es que no lo haga, carnal. Sí, por supuesto. Y son como las claves que podemos tener para saber en dónde se encuentra la persona. Entonces, considero que saber todos estos tipos de depresión, más los que ya agregamos en el previo anterior, pues nos ayudan para ir dándonos cuenta, para hacer conciencia de lo que está pasando. Obviamente todo esto tiene un trasfondo, ya lo hablamos un poquito también en el tema de la sombra. Entonces, esa situación que en algún momento se va gestando, no se resuelve, se mantiene, sigue estando ahí y en algún momento puede aparecer como esto que señalamos, que es depresión y que es bien importante que nos demos cuenta para que se haga consciente. Totalmente. Fíjate, yo creo que va siendo muy importante incluso detectar y decir hasta el momento que es bien importante que dentro de esta cuestión de la depresión, para saber qué es depresión, dicen los psiquiatras, en un periodo de 6 meses, la persona, lo voy a resumir así, la persona tiene que estar más deprimido, o sea, tiene que experimentar más momento de todo lo que ya hemos dicho ahorita, desánimo, desesperanza, tristeza, etc. En un periodo de 6 meses tiene que desarrollar y experimentar muchas más veces esto que la felicidad, que la alegría, etc. Por ejemplo, si de lunes a viernes ando deprimido, ¿verdad? Y fines de semana ando muy bien, a lo mejor tengo... En la pachanga, ¿verdad? O sea, realmente una persona en un estado depresivo no podría hacer esto, ¿sí? Entonces, detectar en periodos de 6 meses y mirar este tipo de elementos se vuelve bien interesante para poder determinar
y no tanto ser deterministas, pero sí de alguna manera darnos una idea de que la persona está pasando por un cuadro complicado. Hay algunos puntos que vienen en un manual de psicología que nos pueden ayudar para saber más o menos por dónde andamos, ¿verdad? Si es que creemos que estamos en una de estas situaciones. Entonces, vale la pena, ahorita los vamos a comentar, vale la pena reflexionar, todas las personas que nos escuchan, a ver si vamos palomeando algunos de estos puntos. Por ejemplo, el primero es: me la paso deprimido la mayor parte del día. Falta de interés por actividades. En los hábitos alimenticios, dejo de comer por largos periodos, o lo contrario, como demasiado. Aquí podemos ver incluso que la persona o baja mucho de peso o sube mucho de peso. Claro, carnal. Y fíjate, hay otro que tiene que ver en la parte del sueño con el insomnio. O sea, cuando ya llevo mucho tiempo sin dormir, hasta puede ser una situación bien compleja de peligro. Claro, o aparece lo contrario, ¿no? También la persona duerme muchísimo. Todo el tiempo se la pasa dormida. Fíjate que hay otro punto que tiene que ver con conducta agitada. Que todo el tiempo en estado de alerta, todo el tiempo pensando que algo malo me va a suceder. Este también tiene su parte contraria, una conducta lenta. La persona lenta para llevar a cabo todos sus movimientos, todo el pensar, el hablar, le cuesta trabajo conectar la mente con lo que quiere decir. Entonces también se puede dar esta conducta lenta. Hay otro punto bien interesante que tiene que ver con la sensación de pérdida de energía. Todo el tiempo me siento bajo de pila, todo el tiempo me siento mal en este aspecto, y esto puede ser contraproducente pues para esta parte de la depresión. Los sentimientos de culpa también pueden aparecer, tanto de creer que les estoy arruinando la vida a las personas que me rodean y que no puedo hacer nada, así como de los objetos que en algún momento perdí, creer que yo tengo la culpa porque no hice todo lo que debía de hacer. Otro punto es que disminuye la capacidad de concentración, y este punto es complejo porque en ocasiones me puede disociar. O sea, en ocasiones como ya no siento esa parte de concentración, puedo perder la noción de estar en este momento, de no sentirme parte, y esto se vuelve aterrador. También la incapacidad para tomar decisiones. La persona no es capaz de decidir en aquellas cosas importantes de su vida. Otro punto tiene que ver con las ideas de suicidio, con las ideas de muerte. Híjole, aquí la persona empieza a fantasear. ¿Cómo será la vida de los demás sin mí? Seguramente no les haré falta, seguramente, pero aquí yo quiero decir algo, carnal. O sea, realmente, sí. realmente, cuando alguien se quita la vida de los demás, la vida de los que se queda, es caótica, es catastrófica, se vuelve muy complejo esos pensamientos, esos recuerdos que aparecen. Entonces, si alguien en algún momento piensa en quitarse la vida, nadie va a estar mejor sin ti. Claro. En pocas palabras, carnal, como resumiendo todo esto que hemos señalado, ¿por qué aparece la depresión? Pérdidas que se van dando en diferentes etapas de nuestra vida. Acuérdense que una pérdida se va sumando a la otra y se va sumando a la otra. Y ya dije, pueden ser pérdidas de muchas cosas diferentes. Entonces, un duelo que no se resuelve de manera correcta, que se arrastra durante mucho tiempo y que yo no me puedo adaptar a mi nueva realidad, me empieza a generar en otro momento un estado de depresión que ni sé por qué estoy así, porque no recuerdo todo por lo que he pasado, pero que tiene que ver con todas esas pérdidas que en algún momento no pude acomodar. Fíjate, desde la psicología transpersonal, pudiéramos agregar este aspecto interesante que tiene que ver con estos tres puntos: ser, hacer y tener. Cuando yo me comparo con los demás en el tener, por ejemplo, empieza a haber un vacío. Cuando yo me comparo con los demás en el hacer, empieza a haber un vacío. Cuando yo no sé en el ser, cuando yo no sé quién soy, empieza a haber un vacío. Y entonces todo lo que hago, todo lo que intento hacer es para llenar ese vacío. Pero como todos mis pasos son hacia afuera,
ese vacío pareciera que nunca se llena y más que llenarse se va haciendo más grande. Entonces, los vacíos que vamos experimentando a nivel de existencia personal, de no saber mi para qué aquí y ahora, por supuesto que también puede ser un síntoma o una situación que puede estar provocando depresión, carnal. Qué bonito, porque luego la persona que se encuentra en esta situación está muy trabada con el por qué. Claro. ¿Por qué a mí? Desde la parte de la víctima, ¿verdad? Es muy del victimismo esa palabra ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando deberíamos de cambiar y encontrarle un significado. ¿Para qué me ha tocado vivir esta situación? Creo yo que cuando le encontramos un significado a todo lo que hemos vivido, podemos decir, mi vida ha valido la pena. Mi vida realmente ha sido interesante, porque esta pérdida me ayudó para entender ciertas situaciones. Esta otra me capacitó para otras cuestiones. Entonces, si yo me empiezo a conectar en el para qué, puedo ir encontrando maneras de empezar a superar esta situación y de conectarme quizá con el tema de la gratitud que me ayude a valorar ahora sí que toda mi vida. Correcto, carnal. Y fíjate que aquí en esta parte que tú comentas, en el para qué, en todo esto, es bien importante aprender a mirar el cómo salir de esto. Y para esta situación que tú comentas, la terapia ayuda mucho. Pero aquí tenemos que estar en la disposición de querer salir. Tenemos que renunciar a todas esas ganancias secundarias que también nos da la enfermedad. Entonces, de alguna forma, en este querer salir de esta situación, por supuesto que voy a estar en la disposición de a veces hacer cosas que no quiero, de ir contracorriente, como decíamos en episodios anteriores, que dicen, por ejemplo, las neurociencias, ¿verdad? Bueno, nuestras neuronas se van fortaleciendo, se van engrosando cuando nosotros vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma acción. Entonces, si ya llevo mucho tiempo ejercitando una personalidad con cierto nivel depresivo, llevo generando una personalidad con ciertas características de victimismo, entonces salir de ahí me va a costar, sí. ¿La psicoterapia me puede ayudar? Sí, pero la psicoterapia, carnal, hace solo un 10%. El resto, el 90%, ¿quién lo hace? El paciente, porque el paciente es el que camina. El terapeuta no puede dar pasos por el paciente y entonces ahí es donde el paciente a veces necesita forzarse. Al principio necesita obligarse para salir, porque aquí lo que está en juego es su vida y también el entorno que me rodea. Híjole. Sí. Y estos ya son puntos, ¿verdad? Creo que ya estamos en la parte de cómo puedo salir de esta condición. Ya dijimos, deja el por qué, conéctate con el para qué, encuéntrale un significado, empieza a desarrollar ese para qué y agradece, ¿no? Agradece por la vida que tienes, agradece por las experiencias que has vivido. Comentaste algo muy importante, carnal, la psicoterapia. Ese acompañamiento que nos puede ayudar a conocernos, a expresarnos, que es algo que creo que le hace falta bastante a la persona que está en este estado de depresión, porque acuérdense que hace ratito comentamos, está tan ensimismada que quiere encontrar por sí sola la persona la solución porque no la ve afuera. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que hable, que se pueda expresar para ir encontrando estos para qué y ir cambiando los por qué. En el caso de mi área, en el caso de la homeopatía es maravillosa porque este problema es dinámico. Es un problema de la energía de nuestro cuerpo. Toda la energía de nuestro organismo, del sistema nervioso, se encuentra a la baja, porque hubo algo que en otro momento nos llevó a romper el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos como homeópatas? Ahorita hablamos muy general, hablamos de las pérdidas y la cuestión general, pero en homeopatía siempre tenemos que particularizar a nuestro paciente, ir de lo general
a lo muy particular. Entonces tenemos que entender perfectamente cuál fue la situación que le afectó a la persona, cómo lo afectó, y esto nos lleva a encontrar el medicamento justo a la medida de nuestro paciente, porque tenemos alrededor de 50 medicamentos para tratar estos casos de depresión. Pero ¿cuál es el que va a funcionar? El que es acorde a los problemas y a las situaciones dolorosas que ha vivido nuestro paciente. Fíjate, carnal, otro punto interesante para salir de esta situación tiene que ver con los medicamentos psiquiátricos. Y aquí hay mucha controversia, porque de pronto hay teorías por ahí antipsiquiátricas, etcétera. Ajá. Sin embargo, yo quiero señalar, sí, puntualmente, que en algunos casos muy extremos, por supuesto que se requiere. Hay casos, tengo que decirlo así, hay casos que no son tan extremos, pero que el paciente no quiere caminar, que el paciente no quiere hacer ese 90%. Y al no querer hacer ese 90% que le corresponde, se complejiza la situación. Entonces, aquí en estos puntos, yo sí considero que también es importante referirlos a psiquiatría, pero siempre a la par de psicoterapia. Entonces, vale mucho la pena poder mirar este tipo de elementos. Ahora, si el paciente está en un estado de situación, llamémosle extrema, pero quiere hacer su 90% y lo está haciendo, y la siguiente vez que lo ves, lo observas mejor, de alguna manera entrevistas incluso también a sus familiares y te das cuenta que va avanzando, ¿qué sugiero aquí? Aguántalo, porque su 90% le está ayudando para encontrar el retorno al equilibrio de sí mismo. Entonces, siento que son los puntos que tenemos que identificar para no hacer este tipo de diagnósticos prematuros, para no mandarlos a psiquiatría prematuramente, o para retenerlos incluso también de forma inconsciente, carnal. Sí, y yo diría en muchas ocasiones también, incluso antes de probar con el medicamento psiquiátrico, podemos ver con el medicamento homeopático a ver si nos ayuda a destrabar un poquito la situación del paciente para que pueda seguir avanzando. Otra herramienta, carnal, que también ayuda mucho para salir de estos estados es la meditación. Ya comentamos, tenemos por ahí algunas meditaciones que hemos compartido, seguiremos compartiendo más. Hay incluso todo un episodio de la meditación. Entonces, esta herramienta, que también es muy importante y es muy buena, nos puede ayudar a hacer conciencia de nuestra vida, vernos realmente como somos, y a partir de ahí poder hacer ese ejercicio de resignificación de diferentes circunstancias de nuestra vida. Entonces, un proceso terapéutico acompañado de una buena medicación homeopática y un camino que nos puede ayudar a bajarle los niveles de estrés, a conocernos más, nos puede ir ayudando mucho a dejar estos estados de depresión. Totalmente, carnal. Fíjate que otro punto bien interesante es que la familia se involucre. O sea, yo aquí sugiero luego mucho a los familiares leer del tema, ¿sí? Escuchar Punto Medio, escuchar otros podcasts. También hay información valiosísima también en muchos otros podcasts en donde de alguna manera podemos escuchar, empaparnos del tema, saber qué es, mirar a la persona, a mi familiar, ¿verdad? No juzgarlo, porque somos buenos a veces para juzgar y malos para ayudar, ¿verdad? Entre más juzgamos, entre más presionamos, híjole, la persona se va hundiendo más, porque la depresión, como ya lo decíamos, tiene que ver con sentirnos oprimidos. Entonces, la familia ayuda mucho, así es que hay que leer, hay que comprender, hay que integrarnos, hay que tener compasión. La compasión considero que es un grado muy elevado de espiritualidad, ¿verdad? Entonces, si por ahí, ¿verdad?, nuestras creencias tienen que ver con una cuestión espiritual, yo creo que también es bien bonito tener compasión ante estas personas en donde su dolor carnal es bien complejo, porque el enemigo no está afuera. Con quien luchan todos los días no está afuera. Con quien luchan todos los días se encuentra dentro, y a veces ni siquiera lo vemos. Por eso es que es tan complejo
esta situación dentro de nosotros. Claro, otro aspecto importante, carnal, es la buena alimentación. Obtener de las verduras vitaminas, minerales que nuestro cuerpo le necesita, de las frutas, consumir carne, consumir pues todos los elementos que el cuerpo requiere, va a ayudar a que este obviamente trabaje mejor. Prevenimos enfermedades y vamos a sentirnos de mejor ánimo. También el hacer ejercicio, practicar algún deporte, ayuda a que el cuerpo se movilice, a que se libere el cortisol, a que se liberen todas estas sustancias u hormonas que están relacionadas con el estrés, a que nos cansemos, nos va a ayudar a darle una salida a esto que sentimos y que de alguna manera no entendemos y no podemos asimilar. Esto nos puede ayudar a descansar un poquito. Fíjate que también algo que puede ayudar tiene que ver con realizar actividades placenteras y gratificantes. Por ejemplo, las actividades placenteras son aquellas en donde no necesitamos hacer ningún tipo de esfuerzo para lograr esa sensación de que a gusto, ¿no? Las actividades gratificantes son aquellas actividades en donde tenemos que realizar un esfuerzo para poder decir, hice algo bueno, ¿no? Soy de utilidad, me salió bien. Entonces, este tipo de elementos en donde podamos tener el equilibrio entre esas actividades placenteras y estas actividades gratificantes también nos puede ayudar mucho para ir avanzando en esta situación, carnal. Así es. Y por último, carnal, creo que es importante asimilar que esto es un proceso y tenemos que ir paso a paso. Por lo tanto, tenemos que ayudar, incluso entrenar nuestra mente a ir valorando los pequeños logros y saber que cada pequeño logro es un escalón que vamos subiendo y que nos va a ir ayudando a poco ir superando esta condición o este estado de depresión. Y esto en algún momento nos llevará a conectarnos con algo más grande. Si yo me desespero y digo, no, es que es muy poquito, me siento igual, puedo tirar todo a la basura. Pero si yo voy valorando los pequeños cambios, las pequeñas acciones, los pequeños hábitos, cuando menos lo espero, ya voy a estar fuera de esta condición. Totalmente, carnal. Yo pienso que en esta situación de depresión es bien importante a lo mejor ser un poquito rogerianos, ser un poquito humanistas, para que de alguna manera podamos ir dándole a esa persona esta aceptación incondicional y a través de la aceptación incondicional poder propiciar para que la persona pueda ejercer todo su potencial y al ejercer todo su potencial puede ir saliendo de aquí. Algo que yo utilizo mucho en psicoterapia y que recomiendo a las personas que se encuentran alrededor es manejar relaciones de ayuda, ¿sí? Normalmente desde el juicio, desde la crítica, a veces nuestra relación no es tan de ayuda para las personas que se encuentran en depresión. Entonces, una relación de ayuda tiene que ver con esa persona que le va a aceptar, pero no le va a apapachar la enfermedad. O sea, lo va a aceptar, pero no le va a apapachar. Una relación de ayuda tiene que ver con esa persona que le va a amar y que no le va a juzgar en la condición que está experimentando, pero por supuesto le va a ir impulsando, le va a ir ayudando. Algunas cosas las va a hacer con él y en ese hacerlas con él se dará cuenta que puede poco a poco irlas haciendo solo. Entonces, esta relación de ayuda, carnal, se vuelve bien interesante, que podemos utilizar en psicoterapia y que podemos utilizar en el entorno familiar. Y ahorita que comentas esto de la relación de ayuda, siento que es algo complejo y profundo, ¿no? Que puede dar hasta para platicar, yo creo que todo un podcast, ¿no? Por supuesto, carnal. Fíjate que yo lo utilizo mucho con niños, ¿sí? Me encanta a mí ver cómo los niños anhelan ser aceptados, anhelan ser amados. Entonces, cuando tú les aceptas, cuando hay este amor incondicional, por supuesto que empiezan a sacar todo su potencial. Entonces, híjole, una persona que se encuentra en esta condición, lo que menos necesita es ser juzgada, porque esto oprime, hunde más. La aceptación, por otro lado, ayuda a que la persona pues vaya saliendo de ahí. Claro.
Ya tocaremos en algún momento un poquito más de psicología humanista para conocer este tipo de enfoques que creo yo que ayudan mucho en la relación de las personas. Carnal, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué te quieres despedir? Carnal, pues solamente decirle a todas las personas que se encuentran en una situación así, pidan ayuda, no se queden callados, no tengan pena, todos tenemos tristeza, todos tenemos muchas situaciones dentro de nosotros, todos hemos actuado bien, todos hemos actuado mal, todos hemos hecho de todo, no tengan pena. Platíquenlo con algunas personas, pidan ayuda, si tienen algún psicoterapeuta de confianza, si tienen, en este caso, algún homeópata de confianza, pidan ayuda, hablen, porque esto ayuda mucho para poder empezar poco a poco a salir de ahí, carnal. Claro. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan. He tenido muy buenos comentarios de alumnos, de personas conocidas, personas cercanas, que les han ayudado y gustado mucho nuestros podcasts, así que muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Les invito a que lo compartan para que cada vez llegamos a más personas, y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda en donde nosotros podamos aportar un poquito, déjenlo en los comentarios, con mucho gusto por ahí nos podemos estar comunicando y generar esa retroalimentación. Obviamente para seguir generando como una red de apoyo, ¿verdad? Donde todos nos podamos apoyar y juntos salir adelante de todas estas condiciones. Totalmente, carnal. Oye, a mí me gustaría decirle a la gente que en los comentarios pues nos pongan si les están gustando los previos. La verdad es que se los hacemos con mucho cariño para que podamos ampliar también la información de los temas que vamos a estar tocando. Por si algo se nos escapa en el previo o acá, pues bueno, podamos ampliar más. Pónganos ahí en los comentarios si les están gustando y por supuesto también muchísimas gracias, carnal. Suscríbanse, compártanlo. Carnal, hasta la próxima. Hasta la próxima, carnal.